Ok. ¿Qué tal a todos los amigos que nos van a ver? Un afectuoso saludo a mis maestros que es primera vez que nos vemos por aquí. Si es que llegan a estar interactuando, les mando un afectuoso saludo a todos ellos. Es primera vez que voy a transmitir en mi muro. Normalmente nunca lo he hecho como lo voy a hacer ahorita. Bueno, pero de todos modos, quien guste estar comentando va a ser bienvenido y por supuesto con el respeto debido y pues saludando a los grupos pues que tenemos, en este caso son los misterios de los otros seres y también al grupo de los otros seres, al grupo del Coffee Wap del buen amigo Marciano Dovalina, al buen amigo Mario Morales y pues ahora tenemos un invitado pues y muy buenos manteles largos, ¿no? Entonces, estamos hablando del amigo Jesús, ¿qué? Perseo Becerra, ¿no? Y entonces, pues les doy la bienvenida a todos ustedes, muy buenas tardes, por favor, bueno, les cedo el micrófono a cada uno para que se presente, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, para los que me conocen, soy Marciano Dovalina. Para los que no me conocen, también soy Marciano Dovalina, eso no cambia. Y pues aquí estamos en este programa de los miércoles con nuestro querido amigo Tommy, Mario, y hoy se nos une igual un invitado muy, muy especial, Jesús Becerra, desde Florida. Entonces, la ventaja de este tipo de plataformas es que podemos estar conectados de todas partes del mundo, compartiendo información muy, muy interesante. Y bueno, le cedemos el micrófono a Mario y ya luego que nuestro invitado especial agarre sus primeros 4 minutos para presentarse un poco, para conocerlo, para saber de él, y ya después nos vamos yendo con las preguntas. Así es que, mi querido Mario. Bueno, mi nombre es Mario Morales y pues igual estamos aquí ahora sí que para escuchar a Jesús y pues ahora sí que a hablar de grandes temas y pues ahora sí que también aprender de todos y pues ir viendo qué sale y qué vamos descubriendo y pues ahora sí que estoy a su servicio y gracias por estar aquí los que nos estén viendo y pues bueno, les cedo ahora sí que al compañero, al invitado. Y pues ahora sí que gracias por estar aquí. Hombre, gracias y saludos desde acá, desde la Ciudad del Sol, desde Miami, desde Florida. Y pues muy agradecido por la invitación el día de hoy, ya que es, pues ahora sí que un tema muy interesante el que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy y es parte de esos misterios. Y tal como lo dice el título del programa, de esos otros seres que han habitado en las culturas antiguas, que hoy en día tenemos evidencias extraordinarias y que pues se están haciendo investigaciones súper interesantes. eh, yo me puedo considerar un investigador independiente, ya que soy apasionado a estos temas en mi área de trabajo, en la divulgación, en medios de comunicación. He tenido la oportunidad de tener a invitados de todo tipo y me toca, como productor de contenidos, creador de contenidos, tratar de equilibrar ambas partes. Cuando traemos un tema para desarrollar, tenemos pues tratar de tocar los dos puntos, ¿no? Y generar una opinión balanceada, porque en muchas ocasiones solamente se escucha un punto y se deja de escuchar el otro punto de vista, y lo mejor es que de ambas partes, si tú tienes algo que decir, es porque tienes algo que demostrar. Y si tú dices que sí, demuéstralo. Y si dices que no, también demuestra por qué no. Y yo creo que ese es el punto de partida para poder tener pues un tema a desarrollar. Así que pues adelante y pues bienvenido y muchísimas gracias por la invitación a su programa. Listo. Arráncate, Tommy. Bueno, ¿qué te parece? O sea, porque la verdad es que le perdimos un poquito la parte formativa de lo que estábamos comentando. Entonces, podemos ir haciendo una pregunta para que todos la contesten, ¿no? O sea, yo les preguntaría a cada uno cuál es el interés que tienen en adentrarse en esta temática tan compleja
como son las evidencias de los seres pues alienígenas, ¿no? O sea, que de alguna forma se ha quedado manifestada su presencia. Hoy en día es muy difícil ya negar este tipo de realidad, ¿no? Y me refiero a lo siguiente, porque de alguna forma, o sea, la modernidad con la que estamos interactuando, es decir, desde la tecnología como puede ser una computadora, una laptop, una cámara, en fin, o sea, todas estas partes ya nos dan la pauta de que podemos, cuando se presente una ocasión donde se esté atestiguando en la parte de visión que eres testigo de un acto presencial, ya sea de una nave o de un evento totalmente extraordinario. Entonces, o sea, ¿cuál sería el interés de cada uno de los invitados como para saber el por qué esto debe de valer la pena? Vuelvo a comentar, ¿no? O sea, en mi opinión, hay demasiadas evidencias como para sustentar que el fenómeno es totalmente real, ¿no? Sin embargo, cada uno tiene su postura, su manera de estar viéndolo, pero me gustaría escucharlos para saber cómo piensan y si es que vale realmente la pena continuarlo o de qué tipo de investigación estamos hablando. Le cedo la palabra al buen Marciano Dovalina. Pues dando un poco seguimiento a la plática que empezamos, donde, bueno, nuestro querido amigo Jesús tuvo un contratiempo y hoy ya está con nosotros, que inicialmente iba a ser de los cráneos alargados de Paracas. Yo creo que podríamos dividir como en dos partes esta pregunta que estás haciendo incluso. ¿Cuál es el interés de estudiar a todos estos seres de los que se han encontrado restos? Y quizá la segunda pregunta puede ser, ¿cuál es el interés de estudiar a los seres que podrían ser como más fantásticos, ¿no? De los que algunos afirman haber visto o tener contacto, pero no tienen pruebas. Porque ahí son dos tipos de intereses diferentes, ¿no? Como las cráneos de Paracas, que ahí están, las momias de Nazca, que ahí están, que inicialmente, pues, independientemente del tipo de ser que sean, es un hallazgo súper importante. Son hallazgos a los que yo creo que no se les ha dado el seguimiento riguroso que se les debería de dar, ni siquiera la investigación rigurosa que se les debería de dar. O sea, yo estoy maravillado cada que encuentran algún tipo de cuerpos de más de 3 metros, cráneos, digo, como este seres de las momias, a mí me emociona mucho. Aterrizándonos, ¿no? Aterrizándonos como seres que son de aquí de la Tierra, ¿no? Como alguna cultura a lo mejor desconocida, antes de volar, de que si son extraterrestres o no. Pero como hallazgo, creo que esta parte del hallazgo es la que le deberíamos de dar seguimiento, es la que a mí me interesa, como la parte antropológica, y por eso me conectan mucho estos temas, ¿no? Más allá de la fantasía. ¿Por qué? Porque además, pues son restos, por así decirlo, que podemos investigar, que sí tenemos a las manos, que sí se le pueden hacer pruebas, que sí se le pueden hacer estudios, y que bueno, a partir de ahí ya podríamos empezar a especular si vienen de alguna cultura, de alguna raza, si son de aquí, si vienen de tiempo atrás, si son algún tipo como de hibridaje. Porque también una pregunta interesante es, o sea, muchos dicen, es que son, como son diferentes y tienen un ADN diferente, pues la gente piensa, pues son extraterrestres, ¿no? Pero mi pregunta es, si toda su vida vivieron en la Tierra, si nacieron en la Tierra, aunque fueran de alguna otra cultura, pues son terrestres o son extraterrestres, ¿no? Es como cuando tú eres mexicano o tus papás son mexicanos, pero te toca nacer en Estados Unidos, pues al final de cuentas, pues tú terminas, podrías tener la nacionalidad gringa porque naciste en tierra estadounidense. Entonces creo que por ahí va mi interés y que ahí está parte de todos estos seres, porque son restos que ahí están, que se pueden estudiar, a los que se les puede dar seguimiento, evidentemente primero con el mayor respeto debido y con la mayor información que puedas abordar antes de especular, dar una hipótesis o aventurarte a decir que son seres de otro planeta, y pues básicamente mi interés viene de ahí. Mario. Bueno, yo tengo otro punto de vista, por ejemplo, eh, se investiga mucho y se hace mucha hipótesis. Bueno, lo que pasa es que desde mi punto es diferente, mi opinión, porque una cosa es lo que se dice o lo que se cree ver y otra cosa es la que se vive, ¿sí? Entonces, es totalmente diferente. Eh, la percepción cambia totalmente porque, por ejemplo, a mí me interesa ahorita, digamos, lo que nos tiene que decir Jesús, porque de alguna manera, o así que se especula
que si son de aquí o son de allá o son hibridación o desde hace cuántos años o miles de años están aquí. Entonces realmente sí es interesante porque desde mi punto de vista, para mí ellos y de lo que yo he vivido, ellos siempre han estado aquí. Que de alguna manera con el tiempo se va descubriendo y se van dando las cosas, pues es otra cosa. Aquí ya lo más el detalle es uno como, ahora sí que uno que vive aquí, pues darle la certeza, darle una validación de alguna manera, darle pues una historia, vamos, de lo que se encuentra aquí con la ciencia que se tiene o al nivel que se tiene. Pero desde mi punto de vista y creencia, digo, con lo vivido, pues para mí ellos siempre han estado aquí y son parte de, no sabemos, o al menos yo no sé cuándo, cómo se dio, o cuándo fue, o por qué fue, porque algunos cráneos están así, o sea, cuáles son los motivos y las razones, ¿no? Pero de que es junto con pegado, para mí lo es totalmente. Listo, nos arrancamos, Jesús. Bueno, conforme a la pregunta que se está planteando, el fenómeno que tiene que ver con la posible existencia de seres de otros mundos se tiene que ver desde varios puntos de vista. Número uno, desde el punto de vista de la experiencia personal de cada quien. Tenemos el caso de Mario, que Mario la vive de una manera diferente porque él dice ser contactado, dice que él tiene la posibilidad de tener experiencias todos los días con interacciones, con naves, con seres, con entidades, y él lo ve desde su punto de vista con una presencia real. Hay quienes viven el fenómeno o el testimonio desde otros puntos de vista. Ahí tendríamos que sacar como punto de partida, en mi caso yo lo pondría como lo clasifica Alan Hynek, a donde empezamos a dividir el fenómeno con el contacto del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, etcétera, etcétera, a donde muchas personas tienen la referencia de que, bueno, pues tienen la oportunidad de ver algo, ya sea una luz, un objeto, por eso es ovni, objeto volador, y en ese momento se le llama no identificado porque es un objeto que no necesariamente tiene que ver con la cuestión aeroespacial, que tenga que ver con aviones o con tecnología creada por el ser humano. Ya entra aquí la parte que tendríamos que hablar ampliamente, que es qué tanto todo esto tiene que ver con el imaginario que se ha creado a través de las películas, de los libros y de todas estas historias. Yo recuerdo que Orson Welles, en 1928-30 por ahí, él hace un programa de radio y pues está haciendo una radionovela y en el momento que está transmitiendo está diciendo nos están invadiendo los marcianos, y en el momento que está haciendo la transmisión fue tan veraz y tan creíble que se entró en una psicosis en ese pueblo a donde se escuchaba la transmisión y la gente creía que estaba verdaderamente habiendo una invasión. ¿Por qué? Porque ya estaba en la psicología de aquella época, en lo social, ya se sabía o se creía la existencia de seres provenientes de Marte, ¿no? Y ahora viene un punto muy interesante. ¿Por qué nos están invadiendo? ¿Y por qué ya se ve como una amenaza que otras entidades o seres de otro planeta estén tratando de invadir a la Tierra? Tenemos muchas referencias con respecto a los medios de comunicación, que es a lo que a mí me interesa, de lo que yo me he dedicado durante mucho tiempo para poder entender el fenómeno a partir de Hollywood. Todo lo que hemos tenido nada más de lo que nos han venido a programar en referencia de lo que son las películas, y ya tenemos a Marciano que él se dedica al cine y que estamos muy involucrados en todo esto, cómo generamos un género de lo que es la ciencia ficción, a donde ya lo alienígena es parte de nuestra idiosincrasia cultural. Hoy podemos ver películas como La Guerra de las Galaxias, Contacto, la de E.T., el extraterrestre, la misma de la invasión de los marcianos, y todo eso es una temática que ha venido por años presentando Hollywood, todos los creadores de películas y de contenidos, a donde nos han venido a influenciar a nivel del cine y de la televisión, y sin dejar a un lado todas las series de televisión yo crecí viendo series de televisión, a donde en los años 70s, 80s y ya no se diga más atrás, ya era parte de lo que era el entretenimiento, ¿no?
ver cómo los marcianos están presentes, veía mi marciano favorito, ya de hace muchos años. Muchas series de televisión fueron creadas con ese contexto donde, curiosamente, hay un punto muy importante. Está lo militar, están los gobiernos, el gobierno americano, y está la presencia de los alienígenas y cómo es que ya se está poniendo en la idiosincrasia de la sociedad americana, especialmente de la americana, todo esto, y pues lo podemos ir desarrollando, ¿no? ¿Cómo ven? Listo, Tommy. Me sacó varias veces el programa, porque estaba compartiendo, pero bueno, o sea, no supe cuál fue las respuestas de cada uno. Sin embargo, lo poquito que alcancé a escuchar tiene que ver con la parte de la cinematografía, ¿verdad? Que de alguna forma se ha tenido mucho peso en cuanto a la divulgación para la sociedad, ¿no? Es decir, está uno de los grandes cineastas como Steven Spielberg con algunas de sus grandes películas como la de Señales, Encuentros cercanos de la tercera fase, fabulosas cada una, en donde se habla de las experiencias, pero también del protocolo de no dar la información más a cierto grupo, a cierto tipo de personas, en la cual, o sea, recordando un poquito la de Encuentros cercanos, que se me hace una obra maestra, así como, pues, cómo no recordar al E.T., ¿verdad? Ese personaje que nos robó el corazón a todos me parece que entre el 81 y el 82, algo así más o menos, y pues extraordinario, ¿no? O sea, era como que la sensación de haber visto una película majestuosa y sobre todo, o sea, muy bien llevada, ¿no? Donde de alguna forma, por mucho tiempo, o sea, fíjate que esa es una parte muy importante, ¿no? Porque muchas películas que se hicieron, o sea, tenía que ver con la invasión de seres de forma violenta, jamás había sido tan pacífica, excepto, o sea, por eso es tan interesante E.T., ¿no? Porque fue un encuentro tierno entre un niño. O sea, normalmente los adultos les cuesta mucho trabajo escuchar a los niños, y aquí no fue tanto la excepción, no lo escuchaban como el pequeño quería, pero sí hubo un encuentro muy cercano. De hecho, es el protagonista, o sea, no recuerdo ahorita el nombre del niño, pero o sea, te roba el corazón, las aventuras que pasan, las persecuciones, y esa gran escritura, por supuesto, o sea, han pasado ya algunas décadas, y cómo no recordar eso. Después vuelve Steven Spielberg dándole otro giro totalmente pues nada que ver con E.T., o sea, fue como que un parteaguas, pero muy especial, o sea, es un simbolismo que quien lo recuerda, o sea, lo tiene muy presente en cuanto a la participación, pero sobre todo el personaje, súper tierno, la carita, la nave, o sea, todo lo que vivieron, pero ya entonces viene otra película totalmente diferente que es Encuentros cercanos de la tercera fase, ¿no? Interesantísimo, porque entonces ya se ve cómo va influenciando esta parte en la cuestión cultural y regresando, pero no tanto como las otras cintas que eran extremadamente violentas, donde llegaban, o sea, por decirlo, ¿no? Orson Welles marcó también una fase interesante, impresionante, hasta dónde puede llegar el nivel discursivo, ¿eh? O sea, esto es muy impresionante, ¿no? Y aquí es donde tiene otro giro y, por supuesto, ¿no? Porque ¿de dónde sacaron tantos datos, no? Esa es una parte que tal vez muchos no se han preguntado, pero bueno, parece que mi tiempo ya había a Marciano con la cara de que... Todavía tienes unos segundos más para terminar. No, ya. Cedo la palabra. Pues miren, vamos a ir aterrizando para ir desde lo terrenal a lo fantástico, ¿no? O a lo que podría parecer fantástico. Ahorita nos vamos a olvidar de que somos no contactados, nos vamos a olvidar si vivimos con eso, nos vamos a olvidar si existen seres extraterrestres o no, nos vamos a ir a lo terrestre. En 1927 encuentran en Caracas, Perú, un tipo de cráneos alargados que nunca se habían visto, que al parecer no existían, que hay mucha especulación de que si son de aquí, de que si son de otro lugar.
Nada más como para cerrar un poquito esta parte y un tema que le gusta mucho a nuestro invitado Jesús. Entonces, para mí la pregunta bien sería esto: ¿por qué no se le ha dado, qué pasa con este tipo de descubrimientos? ¿Por qué no se le ha dado tanta importancia a nivel mundial y gubernamental y de estudios? Porque ya tenemos cráneos de ese tipo encontrados en 1928 y que a la fecha no se les haya dado a lo mejor un seguimiento como a mí se me hace tan importante como las pirámides de Egipto, ¿no? Evidentemente acá son estructuras majestuosas, pero lo que encontraron dentro pues también tiene que ver con momias, con seres envueltos, con mucho oro, con alguna simbología que pareciera no de este planeta o que hace alusión a naves o a seres que podrían venir de afuera. Pero, ¿qué pasa, Jesús, con este tipo de descubrimientos, ¿no? Descubren, no sé, descubren Teotihuacán, ¿no? Y la gente se emociona. En el centro histórico descubren esta parte de las pirámides y todas las piezas que sacan y se emocionan, ¿no? Porque están relacionadas con culturas que ya conocemos, o con la cultura maya, o con la cultura azteca, o con la cultura tolteca. Estas cabezas de Paracas o las momias de Nazca que no están relacionadas con ninguna cultura que conocemos, para mí se le debería de dar más importancia. ¿Por qué? Porque creo que es un hallazgo más importante de algo que no teníamos referencia que existía y aquí está. Entonces, cuéntanos un poquito esta parte de los cráneos alargados, de lo que has estudiado, de lo que has visto y por qué crees que no se le ha dado la importancia que se le merece. Y bueno, ahorita nos iremos con Mario y con Tommy sobre la misma pregunta. Bueno, primeramente, déjenles muestro a ver si se alcanza a ver esto. Este es uno de los cráneos elongados que fueron encontrados en el Perú. Una de las características que tienen estos cráneos es que tienen un tercio más de cerebro y tienen un tercio más de lo que viene siendo toda la parte de la bóveda craneal. Curiosamente, estos cráneos que descubrió en 1928 Julio Tello, un peruano arqueólogo, padre de la arqueología en el Perú, en el área de Chongos, ahí en Paracas, encuentra lo que viene siendo una necrópolis, ¿no? Y pues se encuentra con la sorpresa de que encuentra cerca de 800 cráneos de este tipo. Curiosamente, estos cráneos tienen una característica única, pero ahí viene la parte donde viendo, dice este marciano, ¿no? ¿Por qué no se ha divulgado? ¿Qué es lo que ha pasado con toda esta información? ¿Cómo es que hoy en día estamos ya muy cercanos a cumplir casi los 100 años del descubrimiento de este tipo de osamentas? Nos encontramos que muchos científicos, muchos arqueólogos, muchos antropólogos eh, simple y sencillamente se fueron con la finta de decir, ¿sabes qué? Estos son cráneos que se han llevado, que han logrado ese alargamiento por ponerle tablas, que es vendajes, una manipulación a los bebés desde el momento que nacen. No sé si soy yo el que soy un poco de ruido ahí. Y en este caso, cuando empezaron a ver que en algunas de las culturas empezaban a los bebés a manipularles la cabeza, el cerebro, porque cuando está en la parte más tierna el bebé, lo que vienen siendo las áreas de la cabeza son manipulables y se pueden modificar. En este caso, pues dieron como resultado de que todas las cabezas elongadas que se encontraron en el mundo, todo el mundo ha pensado de que es el resultado de esta manipulación y se quedaron con esa idea. Hoy en día nos hemos encontrado de que hay evidencias extraordinarias a donde lo más importante que se ha encontrado de todo esto es que se ha encontrado que tienen un origen de nacimiento, que no fueron manipuladas posteriormente de haber nacido. Y es ahí donde entra la controversia. Y es ahí donde nosotros entramos a investigar todo esto y hemos sido parte de esta investigación. Y bueno, durante el programa lo vamos a ir desarrollando porque es muy importante. Tan importante es esto que vendría a ponernos en un contexto que estamos encontrando a un nuevo espécimen que sería, desde mi punto de vista, el eslabón perdido en lo que tiene que ver todo lo que viene siendo desde la teoría de Charles Darwin, de la teoría de la evolución, ese punto a donde el ser humano tendría hibridaciones con otras especies, más allá de la que tuvo con el Neandertal, más allá de la que tuvo cuando era el Homo erectus, hasta que llegó a ser el Homo sapiens. Hoy en día nos encontramos con estas evidencias de estos cráneos, la posibilidad, actualmente ya se le llama el Homo sapiens Paracas,
de la región de Paracas. Y yo tengo una teoría más y un cráneo especial muy importante que no está en el Perú y que podría ser el testimonio de ese eslabón perdido. Así que bueno, ¿qué tal les parece de antemano esta información? Pues mira, para complementar rápido sobre lo que tú dices, se encontraron una mujer embarazada justo con 2 fetos con cráneo alargado adentro, que eso es lo que tú dices, eso también te da el parámetro de que desde que nacen así. Y también otro detalle curioso es que la parte que conecta el cuello con el cráneo es muy distinta y el orificio es muy distinto al del humano convencional. Pero bueno, ahora nos vamos contigo, mi querido Tommy. Sí, yo te quiero hacer algunas preguntas porque digo, a nivel ciencia esto no está demostrado que realmente sea una evidencia perteneciente a otro mundo, ¿no? Es decir, ¿qué fuentes podrías poner como para convencer a los amigos que nos están escuchando? Porque, bueno, o sea, si hablamos por modernidad, o sea, antropológicamente sí se han hecho muchos estudios en donde hay deformación de cráneo y de esto hay demasiadas evidencias a nivel antropológico, donde esto se llama estética, en donde algunas personas se van manipulando el cráneo, el cuello u otras partes del cuerpo, porque de alguna forma es su cosmogonía, es decir, su manera de estar interactuando, o sea, que, bueno, o sea, recordemos que nosotros pues pertenecemos a la cultura occidental, y entonces, en las etnias, o sea, normalmente es que se da este tipo de, por decirlo, de rituales, y eso no quiere decir que efectivamente tenga un origen alienígena como tal, ¿no? O sea, aquí me gustaría saber exactamente a qué tipo de fuentes hace referencias como tales, porque pues, o sea, uno lo puede decir, ¿no? O sea, pero eso no significa que lo puedas demostrar, ¿no? Ahora, estás comentando de que hay la prueba donde se considera que esto ya es una manipulación como alienígena en nuestro ADN. Yo he escuchado mucho esto, pero nadie ha aportado pruebas, lo que se llama pruebas. No he visto esa parte, ¿no? Y no es por demeritarlo, sino por el contrario, quisiera saber exactamente a qué parte hacen referencia como tal, porque te vuelvo a comentar, antropológicamente sí hay muchos estudios de esta parte donde, o sea, se han visto de que pertenecen a una cultura totalmente distinta, pero eso no es un indicativo de que sea de origen alienígena. Bueno, cedo la palabra al buen Marciano. ¿Tienes tu micrófono apagado, amigo? Pues Okay. más bien aquí la pregunta era para Jesús, ahorita para que nos comente esta parte, aprovechando. Y también algo que no sé si ustedes, Mario, Tommy o Jesús han investigado, pero según lo que estuve investigando también y que he estado investigando sobre este tipo de cráneos en específico, es que hay muchos cráneos alargados, pero estos cráneos de Paracas, su alargamiento es todavía significativamente más largo de todas las como tribus o culturas que se conoce que se hacían este tipo de alargamiento. Entonces, según esto científicamente, por más madera que le pusieras, no habría forma de alargar al tamaño que te da este tipo de cráneos. Entonces, si quieres, nos arrancamos ahorita con Jesús, luego nos vamos con Mario y luego con Tommy. Bueno, primeramente, aclaro, y no lo comenté yo, por si acaso, no he dicho que estos cráneos y la hibridación sea de origen alienígena. Se ha encontrado en 1918, hay un investigador americano que está en Paracas que se llama Brian Forster. Él tuvo la oportunidad de llegar al Perú, de conocer el Museo de Juan Navarro, que es uno de los peruanos que se encargó de recopilar muchos de estos cráneos, y él se encontró con la sorpresa de que pues muchos de ellos varían de su tamaño, de su forma, de su color de pelo. Algunas son momias que todavía tienen pelo, piel y vestigios de aquella época.
Bueno, conforme fue pasando el tiempo, él se encontró con que pues habían ciertas características que como que no cuadraban, así simple y sencillamente por decir, vamos a hacerle una deformación craneal solamente con las vendas y con las tablas, ¿no? Entonces, él se abocó a traer investigadores de diferentes partes del mundo y dentro de ellos trajo a varios investigadores americanos, desde genetistas, desde personas que se dedican, o sea, científicos, a los cuales simple y sencillamente les puso el cráneo sobre la mesa y le dijo, ¿qué opinas de esto? Y empezaron a encontrar una serie de anomalías dentro de estas características de estos cráneos en específicas. Para mencionar lo que dice Marciano, los cráneos de Paracas, porque hay cráneos en todas partes del mundo, se han encontrado en Rusia, se han encontrado en China, se han encontrado en África, se han encontrado en Malta, en la isla de Malta, en México, en diferentes partes. Cuando hablamos de cráneos elongados o alargados, es una manera de hablar genéricamente, ¿no? Pero cada uno de ellos es diferente y no podemos revolver o juntar un cráneo que haya sido manipulado por su cultura, como lo hacen en el África y en el Congo, donde vendan a los niños y sí desde pequeñitos empiezan a tener esa característica y se empieza a modificar su cráneo, a cráneos que son elongados de nacimiento, que ese es el punto de vista. ¿De dónde se toma la referencia? Bueno, aquí está este análisis, los resultados de ADN que se le hicieron a 18 cráneos que se hizo con un arqueólogo, antropólogo en el Perú, con el instituto que viene siendo el INA allá en el Perú. Se les pidió permiso y a este cráneo se le hizo un estudio, nada más que es muy caro, es muy complicado porque tiene cerca de 1800 años de antigüedad a 2000 años. Para poder hacer el estudio de ADN se requieren laboratorios muy específicos para poder tener este tipo de resultados. ¿Qué arrojaron estos estudios? Se encontró el origen del ADN por parte de la madre. Lo que no se pudo ubicar e identificar es el ADN del padre y se demostró o se mostró que el de la madre, su origen venía desde la parte del Mar Muerto, por allá, del Mar Negro, de por allá de por Crimea, de allá de la parte sur de Rusia, que son seres pelirrojos, con ojos claros y de una estatura pues considerable comparado con lo que viene siendo el peruano común y corriente. Entonces, este análisis lo vinieron a hacer investigadores que arrojaron, aquí te das cuenta que una de las características que tienen estos cráneos que no tienen la sutura sagital como la tenemos nosotros los seres humanos, la tienen diferente, tienen un hueso atrás que ahora se llama el hueso de Paracas, que tiene una característica diferente a la del ser humano. Tienen dos orificios en la parte de atrás, donde está el foramen magnum, a donde tiene una irrigación diferente en la parte de su estructura como cualquiera de nosotros. Entonces, este estudio lo hicieron científicos. Yo estuve en la conferencia en Los Ángeles, California. Tuvimos la oportunidad de invitar a Brian Forster, a Jaime Maussan para que fuéramos allá con Tercer Milenio a tener la cobertura. Y ahí se expusieron todos los datos, toda la información. Ahorita está en desarrollo, se ha dado un primer paso, porque el siguiente estudio que se le va a hacer es un estudio que es nuclear y se requiere mucho dinero y es muy complicado poder obtener el resultado de una muestra con tal cantidad de años, ¿no? Cerca de 2000 años. Entonces, ¿en qué se basa uno para decir que un cráneo elongado tiene un ADN diferente? Aquí están los resultados para quien los quiera buscar, quien quiera adentrarse, quien conozca los términos, quien quiera acercarse a estos investigadores. Aquí está en la parte de atrás, cada uno de ellos de los que han participado, tienen sus credenciales, tienen todo su récord como profesionistas y pues podemos ver que no son improvisados, no son gente entusiasta que se atreven a decir que un cráneo elongado es de origen extraterrestre, así nomás. No se dice que sea extraterrestre, se dice que es de origen desconocido. Así que bueno, este es el primer dato. ¿Cómo lo ven? No, está perfecto. Y justo es lo que buscamos en este tipo de programas, ¿no? Esta parte de sustentar, de argumentar, de decir de dónde viene. Y eso es lo que nos encanta. Y bueno, mi querido Mario, ¿qué nos puedes comentar? Híjoles, pues ahora sí que parece que me dio con los libros así. No, está muy bueno, digo, como dices, tener con qué sustentar todo un proceso
y digo, por algo no es fácil, son años y años y años y se sigue en busca de alguna razón, de alguna manera, pues clara, ¿no? Pero sí es muy interesante y, híjoles, pues, ¿qué les puedo decir? Yo desde mi postura digo, tengo mi opinión, pero realmente digo, el esfuerzo es grande y como dice a lo mejor, ahora sí que, como dice Jesús, pues es complicado de alguna manera echar adelante todo un estudio más a fondo y darle un seguimiento, cuando tal vez, digo, desconozco, a lo mejor no hay y quién más apoye el proyecto o los recursos, etcétera. Entonces, sí es complicado y yo creo que no podemos dar un resultado o una opinión algo fija, puesto que no es nada fácil, ¿no? Y eso lleva muchos años y mucho esfuerzo. Mi querido Tommy, aunque ahorita después de tu participación, justo la pregunta que quiero que me contesten es ¿por qué los gobiernos no le ponen atención cuando hay evidencia tan clara para estudiar, ¿no? O sea, por ejemplo, en Argentina encuentran seres o huesos de 4 metros, de 5 metros, y es noticia por un día y nadie lo pela ni le da seguimiento. Los cráneos, las momias de Nazca, que bueno, se les dio seguimiento por lo que hizo Maussan propiamente, pero no tanto por el hallazgo que viene siendo este tipo de seres desecados, y así encontramos en todas partes del mundo que son noticias de momento, que por ahí un par de entusiastas a lo mejor pues van y escriben un libro y investigan, pero para la historia, para la arqueología, para la antropología, viene pasando de noche. ¿A qué le tienen miedo o por qué vivimos esta situación incluso en países desarrollados? Mi querido Tommy. Bueno, mira, recordemos que hay grupos de poder, ¿no? Y dentro de esto, o sea, hay el control de la información como, o sea, como siempre la han manejado. Es decir, puede que sí les interese, pero no a voces abiertas, ¿no? O sea, de hecho, o sea, puedo poner de ejemplo, o sea, todo lo relacionado con la vida alienígena, cuando menos el gobierno norteamericano sí está muy entusiasmado en saber y darle un seguimiento como tal, ¿no? O sea, los gobiernos de alguna forma, o sea, no se mandan por sí mismos, aunque sea el presidente. Normalmente sí hay un estatus donde le tienen que rendir cuentas al jerarca mayor. En este caso, pues sabemos que de antemano Estados Unidos es quien controla esta parte tan interesante, ¿no? Y los grupos de poder no es otra cosa más que lo que tienes que decir, lo que puedes decir, cómo lo vas a compartir. No es un tema tan libre, a pesar de que ya hoy en día, por supuesto que hay, o sea, no podemos negar, perdón, que no haya más libre expresión que ahora que antes, porque anteriormente era un tema tabú, hoy todavía lo es, pero ya no está tan censurado en algunas partes, en algunas cuestiones que debes de dar la información como tal, pero por supuesto está controlado, ¿eh? O sea, ¿que les interesa? Claro que sí, no lo van a manifestar como tal, como en este caso nosotros lo estamos intentando dar a conocer en esta videollamada que tenemos, donde cada uno está exponiendo sus puntos de vista. Con ellos es a ver qué investigaste, qué me tienes, qué puedes compartir. La gente cada vez está más ávida de conocimiento, sobre todo en esta parte tan compleja de comprenderlo, ¿no? O sea, no se puede decir que no les interese, por supuesto que les interesa, pero siempre lo han hecho a nivel que no puedan ser detectados o supuestamente están en una parte donde no van a mostrar lo que realmente quieren. Y eso siempre ha sido así, siempre. Anteriormente, o sea, era más marcado en este sentido. O sea, por supuesto, ¿tú crees que si en estos momentos no cayera otra nave no se iban a interesar? Y caiga donde caiga, normalmente los, o sea, el gobierno norteamericano se adjudica esa parte, ¿no? O sea, de los imperativos de decir, ¿sabes qué? Yo soy el que manda y así lo he hecho, ¿eh? O sea, así lo he hecho. Donde hay evidencia como tal, o sea, por mencionar un caso, ¿no? El caso Varginha, que para mí es muy extraordinario, sin embargo, fue personal de la NASA y les impuso la condición del silencio, que no podían argumentar más de lo que
podían estar comentando. Los medios informativos, cuando sale una noticia en la televisión, quiere decir que en ese momento es importante y lo demás no. Lo demás carece de importancia, aunque sea 5 minutos, pero en ese momento se le está dando una importancia que tal vez no la tenía antes, pero por supuesto que sí se le da. Nada más de que recordemos de que no tan fácilmente te van a dar a entender ni sus propósitos, ni sus porqués, ni qué van a tratar de investigar. Obviamente no como lo hacemos nosotros. Ellos tienen acceso más directo a cómo uno pretende estar haciéndolo. Ahora, es sorprendente que así como en este caso Jesús está mostrando pruebas, está mostrando evidencias, antes no se podía hacer eso, eras perseguido. Hoy todavía es un tema tabú. O sea, tal vez vuelvo a comentar, no está tan restringido como antaño, pero tampoco te van a permitir que estés hablando tanto como debe ser. La prueba, mira, Marciano, Jaime Maussan, mi respeto es como periodista, porque el señor se ha enfrentado bueno, lo han querido difamar de distintas maneras y el señor se pone en su postura y como tal se entrega a lo que es, o sea, cuando menos su investigación de periodista la hace a cabo bastante bien, ¿no? O sea, que puede que tal vez sus argumentos no te convenzan, eso puede ser otra cosa, ¿no? Habrá quien lo critique por esa parte, bueno, pues nunca estamos conformes de que si era una nave clara, de que si la imagen está distorsionada, de que si ya lo fabricaron, o sea, dicen, por decirlo, lo de las momias, lo de las famosas momias, tontería y media, y perdón lo que estoy diciendo, pero lo digo con todo respeto porque así es, tontería y media de los funcionarios de Perú que nada más hablaban porque no tenían argumentos como tales. Lo puedes decir, por supuesto, pero eso no significa que lo iban a demostrar como tal, ¿no? Bueno, hasta ahí mi comentario. Aportando esta parte, Tommy, yo me refiero a que quizá no les interesa, porque, por ejemplo, que hay una nave espacial, ¿no? Y entonces el gobierno de Estados Unidos va y esconde todo, investiga, no te dice, te calla. Se encuentran unos cráneos que no sabemos de dónde son, de qué raza son y que son diferentes a todos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no va y se roba los cráneos? ¿Por qué las momias de Nazca se pasean de un lado para otro? Esto es a lo que me refiero un poquito en cuestión como del interés y la forma que se trata, ¿no? Porque al final de cuentas, en el momento que se descubren las momias que se sabe que están, ¿por qué Maussan y algunas personas pueden tener algunas momias paseándolas, ¿no? Si al final de cuentas, pues es un hallazgo en Perú que debería estar, por lo menos mientras se investiga y todo, pues debería estar de alguna manera controlado, debería estar de alguna manera resguardado. Y eso es a lo que me refiero un poquito en el por qué no se le da interés o por qué se deja pasar un poquito, ¿no? Porque no veo que Estados Unidos tenga aquí ahorita las momias investigándolas y de repente ves que pasan momias de mano en mano o algunas piezas, ¿no? Por ejemplo, Paola Harris trae una pieza de una nave supuesta extraterrestre, se la regala a Maussan y tú los ves en una conferencia donde las pasan de mano en mano, sin ningún cuidado, sin ponerse unos guantecitos y que también ese tipo de cosas te hace como, oh, ¿qué está pasando, no? Es real, es falso, pero como propio hallazgo arqueológico y antropológico, es a lo que voy en la cuestión de por qué cuando se descubrió en el centro que sacaron ahí en el Premio Zócalo tantas piezas, hasta las resguardaron, ponen el museo, les ponen atención, las investigan, y por qué no pasa con este tipo de hallazgos. Y bueno, vas, mi querido Jesús. Bueno, cuando hablan de Estados Unidos hay que ponerle nombre y apellido de quién estamos hablando especialmente. Cuando iniciamos el programa estábamos hablando en referencia de la parte de Hollywood, las películas, los libros, todos los antecedentes mediáticos que han venido a impactar y a determinar exactamente cuál es la idiosincrasia que hoy en día es el Vox Populi, lo que toda la gente, cuando hablas de alienígenas, extraterrestres, naves, gobierno, agentes, los hombres de negro, etcétera, etcétera. Para nosotros ya es muy común, pero mucho de ello viene desde ese punto de vista que nos los han venido a poner en contexto
contexto en nuestra vida diaria. Retomando ese punto, yo partiría en el famosísimo programa que fue el Libro Azul, que fue un proyecto militar que trató de darle seguimiento después del el caso Roswell, donde se impacta esa nave ahí en Nuevo México, y son los militares que primero dicen que sí, luego dicen que no, y de ahí se desarrolla toda una tendencia en referencia de lo que viene siendo la relación gobierno, la parte militar y este tipo de nuevo fenómeno mediático que vienen siendo los platillos voladores no identificados. Y nos ponemos a ver que en ese proyecto de El Libro Azul, a donde surge Alan Hynek, viene el punto de vista más importante, que es un investigador que viene a determinar los protocolos de investigación de cómo se debe de entender e investigar el fenómeno ovni o alienígena, que no es lo mismo, en referencia de todas aquellas personas que dicen tener un avistamiento, que dicen ser abducidos, que dicen tener contacto, que dicen que tienen experiencias ya hasta de otros tipos. En este caso, cuando empiezan a surgir todos este tipo de programas, que se hubo una serie de televisión que se llamó El Libro Azul también, entra a sumarse a todo lo que viene siendo la información mediática que hoy en día nos pone en el contexto de las gentes que sí realmente están teniendo una experiencia de ese tipo. Pero hay que entender qué tipo de experiencia se está llevando a cabo, porque hoy en día, como dice otro escritor, no todo lo que brilla es ovni, porque hoy vemos una luz y ya decimos es un ovni. ¿Y qué significa un ovni? Objeto volador no identificado, pero no necesariamente quiere decir que sea una nave alienígena. Y no necesariamente quiere decir que estamos teniendo una interacción con seres de otros mundos, otras galaxias, otros planetas, otras dimensiones. Entonces, ¿por qué parto desde el punto de vista del Libro Azul? Porque vienen los protocolos que hace Alan Hynek, a donde nos pone sobre la mesa cómo es que se debe de tener claro qué es qué y qué no es qué. Ahorita estamos hablando de los cráneos elongados, hay quienes lo asocian ya directamente con la parte de la hibridación alienígena, que eso está todavía por verse, porque para decirte yo que este cráneo elongado es la hibridación, te pongo ejemplo, este cráneo que tengo aquí, que es de cuarzo. Este cráneo tiene la característica elongada, pero también tiene la parte humana, y hay unos que tienen la parte alienígena, como por ejemplo ahorita que están surgiendo mucho las piezas de hojuelos, que tienen mucho la temática del alienígena, del gris, como este que tienes ahí en un costado, este marciano, y es el prototipo de lo que hoy en día se cree que son los alienígenas. Cuando hablamos de entidades extraterrestres, pareciera que ahorita en lo comercial, el alienígena, su mejor representación es el ser pequeño, cabezón, de ojos almendrados, y que es el gris. Y hay quienes hablan de 50 y tantas, si no es casi 30 y tantas especies extraterrestres que están interactuando aquí con nosotros en la Tierra. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un punto que tiene que ver la presencia alienígena, los gobiernos mundiales, la parte militar? ¿Por qué se esconde? La pregunta que hacías, Mario, ¿por qué no se hablan sobre estos temas como tal? Bueno, porque hay una información que es información clasificada, es una información que tiene una delicadeza que es una cuestión hasta de interés de seguridad nacional. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, una de las grandes sorpresas que me llevé fue que se dio un caso en el área 51, a donde 4 personas que decían haber trabajado en esa área se exponen ante una situación donde son quemados. Van y los llevan a un hospital en Las Vegas. Cuando están en el hospital, los médicos les preguntan dónde trabaja y ante qué fue expuesto usted. Y decían, bueno, trabajamos en esta área, es una base militar secreta y estábamos trabajando con estos materiales y explotó y nos quemamos. Dicen, no los podemos tratar porque no sabemos qué agentes químicos estaban tratando en ese momento para saber qué tipo de quemaduras tienen. Bueno, el caso es de que en ese momento llega la parte militar, en ese momento se toma control toda la información, y curiosamente Bill Clinton hizo un decreto oficial a donde declaraba que el Área 51 no existía. Entonces, estos empleados demandaron al gobierno americano diciéndole, nosotros somos empleados del gobierno y somos parte de esa investigación que se hace a nivel militar clasificada, y pues somos víctimas de una circunstancia X, de un accidente. Entonces, ahí sí está muy claro lo que decía nuestro amigo Tommy, en referencia de que por qué hay gente que lo maneja de una manera muy clandestina, con interés militar clasificado.
Pues porque hay un tema muy importante ahí. Hay cosas que ellos solamente quieren controlar, quieren manejar. Hay cosas que son de dominio público, hay otras cosas que lo que decía es Marciano, ¿por qué si las momias están aquí? Hay gente que dice que tiene evidencias de naves y todo eso, las llevan y las traen como si fuera cualquier cosa. Bueno, ellos están investigando y hay muchas cosas que ellos tienen control sobre esas naves o materiales y en algún momento dado, pues ellos lo llegan a adquirir y pues toman control de ello porque no les interesa que esté en manos de cualquier persona. Así que, ¿cómo lo ven? Listo, Mario. Mario, tu audífono. Prende tu micrófono, Mario, que leo los labios, pero no toda la gente. Bueno, pues pues realmente sí es interesante. Digo, a final de cuentas, hay una mano atrás o hay manos atrás, y eso va a suceder, digo, hasta el momento con todos este tipo de temas. Y pues sí, es una buena pregunta, como dices, que suben y bajan un montón de chivas, ¿no? Las momias suben y bajan y se encuentran piezas de por aquí, por allá, y digo, de alguna manera nadie dice nada, ¿no? No, no sale papá gobierno a decir, a ver qué hubo esas piezas, a ver qué, vamos a investigarlas, pues no, ¿verdad? Mejor se quedan calladitos y dejan que cambien esto, y no le dan, entre comillas, la importancia, pero a final de cuentas, pues ahora sí que tienen conocimiento desde antes de todo, nada más que pues yo me imagino que tienen una agenda bien marcada, con muy buenos pasos a seguir, porque al final de cuentas todo es junto con pegado, en el sentido de lo que es arqueología, lo que es la ufología, lo que es los gobiernos. A final de cuentas todo es una agenda muy compleja, y de alguna manera, como vuelvo a lo mismo, es una agenda que le van dando lentitud. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, como en los avistamientos, o como lo que es las investigaciones o las censuras sobre el fenómeno ovni, que viene siendo lo mismo en la arqueología y en todo, unos años se estancó. Y si ustedes se ponen a ver de ciertos años para acá, se está dando, pero con todo, en contactados, en avistamientos, en descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una agenda esa agenda de alguna manera ellos dan un paso y dicen, ahorita nos vamos a 10, a 10, a 10, y de momento le aceleran, ¿no? Y de momento te llega un bombardeo que a final de cuentas es psicología. A final de cuentas todo es psicología, y la agenda se maneja a base de psicología. Digo, esa es mi opinión, ¿no? Tommy. Bueno, como comenté hace rato, o sea, los grupos de poder, por supuesto que existen, la manipulación como tal en cuanto a la parte informática, pues siempre ha sido un tema tabú, o sea, incluso los noticieros, o sea, son controlados, o sea, no pueden comentar lo que quisieran libremente, tal vez haya intención, pero una intención no queda más que en eso, ¿sí? Por supuesto que cuando se va evidenciando todo esto más, o sea, más que ya no lo pueden controlar, van a tratar de qué forma, sobre todo quien está controlando toda esta parte, o sea, de que no se salga mucha información que no debería de. ¿Ya? Por eso es que hay pequeños grupos, que estos son los que de alguna forma es que le han dado más vida a esta parte, ¿no? O sea, hay grupos pequeños, o sea, donde hay gente por supuesto que muy interesada, también muy profesional, no porque el solo hecho de que salgas en una cámara de televisión o en una eh, o en algún programa de radio quiere decir que no seas profesional. O sea, hay gente muy seria, muy comprometida con todo esto, y sobre todo, o sea, que tenemos que tomar en cuenta que de alguna manera, o sea, la sociedad o las sociedades como tal demandan saber exactamente qué pasa. Es un tema complejo. No se va a entender de la noche a la mañana. Por supuesto que, o sea, así como nos controlan como para pagar los impuestos, como para tener horarios, en cuanto a tus horas de trabajo, o sea, eso es un control también.
pero también es de un grupo de poder que no te va a dejar ser tan libre como tú pretendes o supones. Esto se ha dado, o sea, importante lo que ha pasado desde la parte fuerte de lo que es Roswell, pero siempre ha habido un control como tal. Entonces, no podemos hablar así libremente de que haya una libre expresión cuando, pues tú ves de que cuando hay una nota informativa que es bastante relevante, como en este caso, regresando un poquito a lo que son las momias de Nazca, los cráneos alargados, o sea, de alguna forma, tú estás comentando, es que ¿por qué no están? Porque hay demasiada gente inmiscuida en todo esto. Pero tú crees de que si de repente hay más y más información, no van a tratar de poner, o sea, un imperativo de decir, pues no puedes comentar tanto más. Porque incluso Marciano, esto lo han hecho, o sea, con los famosos, ¿no? O sea, con algunos que les ha costado incluso hasta la vida misma, ¿no? O sea, no es cualquier cosa estar investigando algo tan complejo, ¿no? O sea, tiene un precio muy elevado también. El solo hecho de estar haciendo una divulgación como la que hacemos en este instante, uno no sabe, o sea, el impacto que va a causar. Puede ser que sea agradable, desagradable, pero si de repente se está dando información que debe de ser controlada, entonces en ese momento, créeme que puede haber incluso hasta repercusiones para cualquiera de los que estamos aquí. Esto no es cualquier cosa. Bueno, esa es mi opinión, eso es lo que pienso al respecto. Los medios informáticos, lo vuelvo a comentar nuevamente, ¿no? O sea, son manipulados porque tienen que comentar lo que se les ha ordenado como tal, ¿no? Está la relevancia de que algún hecho puede que llame mucho la atención, pero eso no significa que lo van a poder compartir libremente. Siempre hay restricciones. Y esto, o sea, en la historia de la humanidad, o sea, es para cualquier acontecimiento que sobrepasa o que trata de rebasar esa parte del grupo de poder que ponen los imperativos, ¿no? Bueno, hasta ahí mi comentario. Bueno, por si a alguien de estas personas les cae mal mis comentarios o no está de acuerdo, me llamo Mario Morales y vivo en Coyoacán. Allá pueden buscarme. Pero bueno, ya volviendo a la parte seria. ¿Por qué no hay investigación? O sea, ¿qué creen? ¿Por qué en México, a lo mejor en otros países estamos igual, pero qué ha pasado con la investigación OVNI? Por ejemplo, yo siempre les he preguntado, dime tres investigadores actuales en México del fenómeno OVNI, y a veces no me pueden decir uno. ¿Qué ha pasado? Hace rato que Mario hablaba del estancamiento, pues hay un estancamiento, pero total, ¿no? O sea, de repente Mario hablaba del estancamiento de que no se veían ovnis o ya no se hablaban, y ahora sí ya todo el mundo habla y graba, pero no hay profesionalización y a lo mejor esto le puede caer mal a muchísimos. No hay investigadores, solo hay divulgadores. ¿Qué es lo que buscamos en el fenómeno ovni? ¿Estamos por moda? ¿Estamos por fama? ¿O qué es lo que se pretende? Porque creo que eso también está atrasando mucho. ¿Qué es lo que pasa? Incluso a lo mejor te puedes decir es que yo diario entrevisto a contactados, pero ¿qué pasa después? O sea, yo de repente veo que ponen anuncios así de que eh, se avecina el fin del mundo, ¿no? Y ponen el nombre del contactado que va a decidir por qué viene el fin del mundo. Pero creo que como investigador deberías de darle seguimiento, ¿no? A ver, si tú me estás diciendo, Jesús, que el mundo se va a acabar, que viene el fin del mundo, pues yo no solo te entrevisto una vez, o sea, la verdad yo estaría inmerso contigo, bien, a ver por qué se va a acabar el fin del mundo, qué fechas son, dime si tienes alguna prueba, dime si de lo que te han dicho ya ha sucedido alguna profecía, cuándo pasó, y esta parte de la investigación que creo que está muerta. Entonces, ahorita la moda es, pues sí, agarramos y tenemos todos programas donde pues solo entrevistamos y no pasa de ahí. O estamos con la cámara esperando captar el ovni que nos haga famosos, pero creo que se ha perdido esa seriedad de la investigación, ¿no? No sé si por miedo o no sé si porque como no es tangible, seguimos en el rollo de, pues especulamos nomás y no vamos más allá. No hacemos trabajo de campo, muy poca gente hace trabajo de campo. Ojo, no digo que no haya, que nadie lo haga, pero a mí no se me ocurren nombres, ¿no? Cuando de repente te pregunto, no se me ocurre quién esté haciendo algo que no siga hablando de Roswell, que no siga hablando pues, de los ovnis de los 70s, de los 80s, de todo esto que ya vivimos, que ya conocemos,
que ya sabemos, hay como una brecha generacional. O sea, imagínate, yo me puedo considerar de los, pues, ufólogos o divulgadores, investigadores más jóvenes y ya paso de los 40, ¿no? Pero no ves un chavito de 20, 25, 30 que esté dándole, que esté investigando, que esté como creando este boom que en su momento a lo mejor creó Maussan, Pedro Ferriz y todo este tipo de personas que también, pues, digo, ya se quedaron como en esa época, porque no se va más allá de la divulgación, 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 naves, 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 o sea, ya sabemos que hay naves, ¿no? O sea, ya sabemos que en el cielo hay naves que se ven todos los días, pero entonces tomamos un video de una nave y nos emocionamos y tratamos de meterla para que digan, grabó la mejor nave. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay profesionalización? Los egos, ¿por qué no hay investigación seria? ¿A qué le atribuirías esto, mi querido Jesús? Bueno, número uno, hay que empezar por definir qué es investigar y quién investiga, quién sí, quién no. En los protocolos de investigación que se han generado, como decía, de lo de Alan Hynek, en referencia del libro azul, en el contexto de lo que viene siendo el fenómeno OVNI, se estableció, bueno, una pauta para tratar de definir qué tipos de encuentros, qué sí son, qué no son, etcétera, etcétera. Cuando hablas de investigadores en México, yo creo que México es uno de los países que va marcando la pauta a nivel de lo que viene siendo la investigación y la divulgación especialmente. Gracias a periodistas como Pedro Ferriz, en su momento cuando pues pocas personas se atrevían a poner en juego su carrera periodística al tratar de divulgar estos fenómenos como él, pues fue de los primeros que empezó a tener ese tipo de riesgos, ¿no? Luis Ramírez Reyes, también otro investigador, que él fue el que en su momento era el director de noticias de Televisa, y él fue el que puso en contexto con Nino Canún el poder hacer ese tipo de programas históricos a donde trajeron a muchos personajes, y es a donde entra ese boom que se dio cuando pues, se rompió históricamente el rating de tener un programa que duró toda la madrugada, ¿no? Entonces, el primer intento pues ha sido traerlo a los medios de comunicación. Segundo, creo que desde el punto de vista de la academia, muchos investigadores por sí solos, muchos de ellos se niegan a creer o a tener el intento de aceptar el poder investigar algo que de antemano lo descalifican. Hay gente que se sienta y te dice, mira, eso es mentira, eso es falsedad. Muchos casos sí serán algo que no es realmente demostrable y que sean ciertos, pero muchos de ellos también se están jugando su prestigio. Y hablando de egos, te puedo decir que mucha gente en la academia y en la ciencia son muy arrogantes y no se toman la molestia ni siquiera de escucharte. Te puedo decir que cuando empezamos a tratar de investigar esto de los cráneos elongados y todo eso, me he encontrado muchas personas que no te quieren escuchar y ya de antemano lo descalifican y no tienen la menor idea de lo que estamos hablando y ya lo dan, ya tienen una conclusión, ya tienen un punto de vista sin ni siquiera haber entendido ni haber escuchado cuál era la hipótesis, cuál era la idea que se está tratando de exponer. Hoy en día estamos ante un fenómeno dentro de otro fenómeno, el fenómeno social. Hay un fenómeno que se está manejando y divulgando a través de las redes sociales. Hoy en día, como dijera Carlos Guzmán en su libro, estamos viviendo mucho el fenómeno del contactado, personas que vienen siendo el profeta moderno, así como en la antigüedad, como se escribió en las escrituras de los hebreos en la antigüedad, que era el Antiguo Testamento. ¿Por qué se escribe el Antiguo Testamento y se hace la palabra de Dios? Porque en aquel entonces los profetas recibían toda esa información de su Dios y pues muchos de ellos pues andaban divulgándola, pero había tantos que decían, oye, pongámonos de acuerdo, porque este dice una cosa y este dice otra cosa, y bueno, todo era de oído, de palabra, y no se escribía. Llegó un punto en que se tenía que escribir porque ya se estaba yendo de las manos. Entonces ahí es donde surgen las Sagradas Escrituras. De hecho, cuando tú ves el Antiguo Testamento, cómo se vio confrontado cuando aparecen los rollos del Qumran, que viene a darle la vuelta a toda la información que estaba expuesta ahí. Lo mismo como con el Nuevo Testamento, cuando aparecen los rollos de Nag Hammadi, le viene a contradecir y a exponer una serie de libros bíblicos que no aparecían en la Biblia y vienen siendo los que vienen a aportar una
información histórica y arqueológica a donde te viene a contradecir o a complementar mucha de la información que se manejaba de antes. Es simple y sencillamente de muchos años, ¿no?, que se ha venido heredando. ¿Y por qué pongo este tema sobre la mesa? Porque así está pasando hoy en día. El fenómeno ovni está bajo pues un sinnúmero de fenómenos en sí mismos, ¿no? Hay gente que quiere abrir un canal, quiere hacerse famoso, como bien decías, exponiendo de que, bueno, yo acabo de recibir pues mensajes, grabé esto. Está bien, bienvenido, es parte del entertainment, ¿no? De la parte de lo que son las redes sociales. Pero hoy en día sí tenemos que tener claro que el fenómeno como tal se tiene que investigar de otra manera, se tiene que acercarse con una mente sí científica, no que sea dogma de fe, que porque lo veo ya lo creo, y por lo que veo, lo que es poco que estoy viendo así simple y sencillamente es lo que yo creo que es. Hay una cosa muy importante, en términos de lo que viene siendo el gobierno americano y de los gobiernos mundiales, ellos tienen tecnología militar clasificada. Muchos de los objetos voladores que se empezaron a ver en los años 50, 60, 70 eran naves prototipo o investigación que estaban haciendo en diferentes partes del mundo. Hoy en día tenemos en un celular más tecnología que de lo que se llevó supuestamente de la nave del Apolo que llevaron los hombres a la luna. Hoy en día tenemos esta tecnología fue desarrollada no menos de hace 20 años y apenas hoy en día la tenemos como una tecnología moderna. Lo que estamos viendo ahorita que están desarrollando es una tecnología que solamente la vamos a ver dentro de 20 o 30 años. Y ya son cosas impresionantes, el rayo láser, la fibra óptica, todo eso que viene a dar la modernidad del Internet. El Internet fue un proceso de desarrollo militar que se dio en los años 60 y 70 para poder tener una comunicación entre la parte militar. Entonces, hoy en día es parte de nuestra vida común y corriente. Entonces, mucho de lo que vemos de lo del fenómeno, que creemos que tiene que ver con la parte alienígena o que creemos que tiene que ver con naves exteriores o extraterrestres o intraterrestres, no lo son. Pero sí hay una cosa muy importante, que el fenómeno hay que entenderlo en lo que sí es y en lo que no es. Y lo que sí es, hay que ver exactamente qué es lo que es. Porque muchas veces creemos, por todas estas películas, por todas estas series, por todos estos libros, por todo eso que se está divulgando, está mezclado la gimnasia con la magnesia. Y ya creemos que todo es lo mismo. Y no es así. Listo, Tommy. Bueno, o sea, es muy importante también que gente de ciencia, por supuesto, esté interactuando con esto tan delicado, ¿no? Porque, bueno, hay de gente que tiene diferentes tipos de cultura, es decir, muchos son fans, algunos son de poca credibilidad, pero algunos sí son bastante serios, ¿no? Pero ¿por qué la ciencia debería de estar interesada, ¿no? En un fenómeno que, bueno, o sea, podemos decir, bueno, pues nos ponemos a estudiar, en mi caso, pues me pongo a estudiar una lengua que no conozco, puedo tratar de ir a hacer a ver si puedo participar con algún grupo de lingüistas para la realización de un diccionario. Sin embargo, he decidido estar aquí y así como lo estoy haciendo, también hay otros, o sea, compañeros de diferentes áreas que se han interesado profundamente en este fenómeno. ¿Por qué, no? En mi opinión, el fenómeno como tal lo amerita, vale mucho la pena y por supuesto, o sea, no es una invención, el fenómeno como tal es real y tiene un peso hoy en día muy marcado, muy fuerte, sobre todo en la parte cultural, ¿no? O sea, uno puede ver un objeto quitándole las siglas de la palabra como tal, porque una cosa es que identifiques la palabra y otra cosa que asocies el fenómeno que realmente que estás viendo es difícil. Es complejísimo saber exactamente qué es eso. Sin embargo, cada día hay más evidencias, o sea, respetando los puntos de vista de muchas personas, ¿no? O sea, por los rastreos que he hecho, o sea,
sí hay contacto, pero es a cuentagotas, a cuentagotas. O sea, lo que yo he investigado como tal, ¿no? O sea, respeto las posturas de cada quien, o sea, sin embargo, pues vamos a hablar con un poquito de sentido común, ¿no? O sea, como lo he comentado ya en varias ocasiones, o sea, incluso les voy a hacer un comentario que se me hace de lo más extraordinario. Por cuestiones culturales que desconozco, hay quienes afirman y lo dicen con una fe así terca, pero sin saber argumentar. Que los norteamericanos jamás llegaron a la luna. Voy a citar algo aquí. Voy a citar algo con lo cual, digo, si no se les caen los absurdos con esto, no sé de qué otra forma. Apenas a nivel ciencia, y esto a nivel ciencia es demostrable lo que voy a comentar. ¿Sabían ustedes de que hoy en día sí pueden ver la bandera que dejaron los norteamericanos? Por medio de los telescopios, pero de los grandes telescopios para ver las galaxias. Pueden, si es que alguien les permitiera hacer este tipo de observación, pueden ver exactamente la bandera que dejaron los astronautas. ¿Qué otra prueba quieren de que realmente los humanos llegaron a la luna? Ya no es cuestión entonces de una falsa creencia o un falso dogma de estar de, ay, no, es que no llega. O sea, lo dicen, pero nunca muestran fuentes como tal. Y esto que estoy comentando es rastrable, lo pueden investigar. O sea, es tan importante entonces lo que la ciencia ha estado aportando desde esta postura. Porque cuánto tiempo no se llevó a una negación, vuelvo a comentar, sin haber dado una prueba, lo que se llama prueba, nunca lo hicieron. Sin embargo, la ciencia ha aportado esto tan interesante. Se me hace fantástico, pero fantástico. Ahora, los famosos disque contactados, y digo disque, o sea, por cuestiones de ciencia, voy a citar un descubrimiento que también se hizo hace poco. Nuestra galaxia más próxima es Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es del doble del tamaño de la galaxia en la cual nosotros estamos habitando. O sea, cuando comenzó la humanidad, esta galaxia se podía ver como cualquier cosa porque, por supuesto, no estaba la modernidad de ahora de la luminosidad como tal. Y apenas se acaba de descubrir algo que se me hace fantástico. Nadie lo había descubierto. Y esto tiene que ver otra vez con la cuestión de la ciencia. O sea, acaban de descubrir una microgalaxia, que es la más chiquitita, y está entre la galaxia de Andrómeda y la de nosotros. ¿Por qué los supuestos contactados nunca dan este tipo de noticias? ¿Quieren otra prueba? La galaxia más antigua que se acaba de encontrar y también tiene poco, tiene 250 millones de años luz. Esto es a nivel ciencia. ¿Por qué entonces los supuestos contactados nunca hablan de cosas, nada más hablan de ideologías? Y de ideologías donde, no, es que viene Diosito. O sea, ¿qué tiene que ver Diosito con todo esto? O sea, ¿qué? Esas son creencias. No va de la mano, por supuesto, o sea, la parte alienígena con la cuestión de las creencias de tu nivel educativo. Ese sería mi comentario hasta ahí. Por eso también considero que la ciencia es importante que esté metiéndose cada vez más, porque entonces los argumentos que se hacen desde esta perspectiva son así tremendos. Yo creo que lo que acabo de comentar no es cualquier cosa, ¿no? O sea, sí tiene mucha relevancia, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo mi comentario, le cedo las palabras a mis compañeros. De hecho, ¿les parece si la próxima semana hablamos de eso? Creo que es muy interesante hablar como del contacto, los contactados, porque hay tanta gente que afirma haber tenido esos avistamientos. Incluso nosotros mismos en algún momento los cuatro, en algún momento hemos tenido alguna presencia física de algo que no sabemos si viene de abajo, de adentro, de arriba, o quizás de mi caso. Yo tuve la presencia de dos seres blancos y un ser un ser como rojo, que los vi físicamente, al igual que a los hombres de negro que lo vi físicamente y los recuerdo como tal. Yo no te puedo decir si son ángeles, si son pleyadianas, si son qué. Solo los tuve aquí, los vi
y me dijeron algunas cosas que en su momento yo dije y llegaron a pasar, como el terremoto de Haití, que ya lo he platicado en algún momento. Pero creo que es interesante estos temas porque se habla de más de 100 razas extraterrestres que la gente afirma haber visto. De hecho, justo hace rato que citabas a Carlos Guzmán, también tiene un libro sobre razas extraterrestres, aunque no es el único, y su libro va enfocado a las descripciones que da la gente que afirma haberlos visto, ¿no? Algunos tienen comunicación, otros no tienen tanta comunicación, algunos afirman que pueden incluso hablar con ellos. Yo solo entendí palabras de voz de mujeres que me llegaron a la mente. Yo no tuve la oportunidad ni de hablar ni de preguntarles nada y fue un poco rápido. Ya a lo mejor luego les cuento su historia que algunos saben, pero creo que sí es como un tema muy interesante toda esta parte de análisis, ¿no? Tanto psiquiátrico, tanto social, incluso tanto a nivel de imaginario colectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no son seres extraterrestres, creo que también debería de haber como, y ponerle más interés fuera de la paranoia y fuera de la esquizofrenia, el por qué el fenómeno de estar viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que lo que vi fue real. Entonces, y mucha gente, así como yo, afirma que lo que ve es real, sin ponerle etiquetas si son de afuera, de adentro, de otra dimensión o de lo que sea. Pero entonces creo que este sería como un tema para dedicarle su debido tiempo y para armar un buen debate interesante. Mi querido Mario, ¿tú qué opinas? Y también qué opinas sobre qué estamos viviendo ahorita en el fenómeno ovni. ¿Es una moda? ¿Es una moda? ¿Se quiere profesionalizar? O de verdad sí se está haciendo investigación? Mira, le voy a contestar un poquito a Tommy. Mira, es bien importante porque estaban hablando de lo que son las cabezas de Paracas, porque no hay un seguimiento. Es bien chistoso porque de momento le damos la credibilidad a la ciencia y luego de momento entra la conspiración y luego de momento los contactados que anuncian desastres y luego golpeamos a la ciencia y luego, y no, hombre, es un relajo, cada vez, al menos en ciertos temas, como que se toma o se le da una importancia o una credibilidad, dependiendo del momento y el tema. Lo digo porque, por ejemplo, como dice Tommy, dice él, y digo con toda razón, quiero pruebas, quisiera yo ver esto, quisiera ver por qué no dicen aquello, es correcto. Pero si vamos a verlo desde un punto como se habla de el freno de aquellos que manejan desde atrás todos este tipo de temas, pues entonces yo te podría decir, por ejemplo, Tommy, a mí quién me asegura que no hay una mano negra que cuando quiere cede en la ciencia y cuando no, no. Yo voy a poner otro ejemplo. A mí que me demuestra la ciencia o los astrónomos, eso que dicen que, digamos, hay tantas galaxias, o que miden tanto, o que son tantos años luz, todo eso es hipótesis. Al igual que a lo mejor yo te puedo decir alguna vivencia, algo que sucedió, que realmente sucedió, pero no tengo cómo, digamos, en un momento dado, en ciertas cosas demostrarlo. Entonces, podría fabricarse o entenderlo como una historia o una hipótesis, etcétera. Volvemos a la misma, caemos en lo mismo. Ahorita me viene a la cabeza que pues de momento se le da una importancia, y luego de momento no, y luego sí, y luego no, y es un relajo. Y esto que está sucediendo ahorita con lo que es la ufología, los descubrimientos, la arqueología y todo lo que tú quieras llamarle, o le quieran ustedes llamar, es difícil porque hace años, como le comenté yo a Jesús hace ya un rato, que me decía, ¿tú cómo ves, Mario? ¿Qué viene? Pues para mí viene la desinformación. Entonces es un conjunto de situaciones, como dice ahorita Marciano, o Jesús, o Tommy, bueno, ¿qué buscas? Fama, los likes, etcétera, etcétera. Entonces se mezcla y sale la que habla wiri, 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 y sale la te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces se hace un relajo y ya se vuelve un chiste, se vuelve una mofa. Entonces ya no hay una seriedad. Y como hace rato decías, tú, Marciano, decías, oye, ¿dónde está los investigadores? ¿Por qué no hay unos serios? O cuántos se conocen realmente que sigan
un trabajo, o sea, sí los hay. El problema es que se lucha contra un sistema en el que muchas veces creemos que es compañero de nosotros, como digamos la ciencia, porque la ciencia también es padre, ¿no? O sea, el saber, el descubrir un invento, un químico, algo, es padrísimo. Yo no digo que no, pero muchas veces la ciencia también nos puede estar dando la espalda, quienes están atrás y que nos dan de alguna manera una supuesta creencia de que estamos a tantos años luz, cuando realmente no tienen el metro para medir realmente esa distancia con una certeza, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado en lo que vemos, en lo que pensamos y no creer todo y de alguna manera sacar pues una idea para nosotros mismos y que nos sea productivo de alguna manera. Pues chicos, se nos acaba el tiempo, así es que 4 minutos para las conclusiones de cada uno. Empezamos contigo, mi querido Jesús. Bueno, sí me gustaría terminar poniendo en contexto que hablar de la ciencia es como hablar de religión. Hay muchos dogmas de fe en la religión que los crees porque te los han dicho y porque pues has tenido cierta experiencia que la consideras mística y validas todo lo demás que está en el contexto de quienes te dan esa estructura de lo que viene siendo una creencia o una vivencia mística. En el caso de la ciencia tenemos que entender que hay muchos ángulos y muchas aristas, muchas disciplinas para cuando estamos hablando quiénes deberían de estar estudiando este fenómeno. Hay un caso muy importante que a mí me llama mucho la atención de un investigador mexicano que se llama Miguel Alcubierre. Él está en Inglaterra actualmente. Él es el que desarrolla una nueva tecnología. Él salió de la UNAM, a donde él se puso a pensar qué puede viajar más rápido que la luz. Supuestamente Einstein decía que no hay otra cosa más rápido más que sea la luz, en su momento, con todos los elementos que tenía Einstein para poder considerar eso. Y él, viendo el programa, hablando de las series de televisión de Viaje a las Estrellas, veía que la nave, el Star Trek, se colapsaba el tiempo y desarrolló toda una teoría que actualmente en la serie de Cosmos la acaban de presentar, que es cómo que es todo lo opuesto a lo que considera Einstein, que en este caso lo que se colapsa es el entorno y no que lo material al viajar porque si no con el calor, la velocidad, etcétera, se desintegraría. Genera un campo específico que va a hacer que se colapse y entras en un gusano como los que se están manejando hoy en día, que puedes moverte de una galaxia a otra. Cuando hablamos a qué distancia está Alpha Centauri, estamos hablando como si tuviéramos un vehículo de la Tierra, cuánto nos toma de tiempo de años luz para poder llegar allá, ya sea en un cohete o en una nave. Ahora ya la teoría es diferente. Entonces, cuando hablamos de las disciplinas que están manejando esta investigación, sí es muy importante ver qué dice cada quien, porque hasta la misma gente que está dentro de la academia desconocen todos los aportes que están dando otras personas que son extraordinarias. Y también quiero culminar que en las culturas antiguas manejaban elementos científicos extraordinarios y que hoy en día los arqueólogos se están dando cuenta que hay cosas tan importantes como esto, que es el Nepohualtzitzin, que viene siendo un sistema matemático que puede contar con un ábaco, que es lo que tiene Pacal aquí en su brazo, que es lo que se utilizaban en diferentes culturas para poder hacer cuentas. Con este sistema se pueden contabilizar millones de años. Y la pregunta es, ¿por qué esas culturas tenían ese tipo de herramientas para poder tener una matemática que hoy en día, si no tenemos una computadora, no podemos llegar a ese tipo de ecuaciones? Pues en la antigüedad se manejaba, y se manejaba de una manera como, por ejemplo, los mayas, que tienen una contabilidad de un calendario que llega hasta 60 millones de años. Si nosotros con trabajo podemos manejar el terrestre de 365 días y un cuarto, y cada 4 años es un año bisiesto, y se va sumando, y vamos viendo que nuestra medición del tiempo está muy limitada en comparación como lo hacían las culturas antiguas, yo creo que lo mejor de todo esto es ser investigadores con una mente abierta, estar dispuestos a escuchar qué opina otra persona, cuál es su teoría, aunque suene muy descabellada, y tirarse un clavado ahí a poder investigar todo esto, porque hay muchísimas cosas extraordinarias, muchísimas. Vamos a estar en un congreso ahora en julio, a donde vamos a estar desarrollando estos temas de los cráneos elongados. Vamos a estar presentando el caso del Star Child, que es uno de los casos más impresionantes que hay. Es un cráneo mexicano. Esta es la investigación del ADN que hizo un investigador que se llama Lloyd Pye, que él
él encontró exactamente lo mismo a nivel de lo que es la madre la que tiene la información genética, pero el padre es desconocido y viene siendo el equiparable a esto que se encontró en los cráneos de Paracas. Así que quedan cordialmente invitados. Se va a llevar ahí en el centro de Naucali, y ya les estaremos dando la información, la tendremos en las redes sociales. Y bueno, pues yo creo que es un tema fascinante que apenas estamos empezando, y ojalá que en los siguientes programas podamos desarrollar más todo este tipo de inquietudes. Y muchísimas gracias por haberme permitido participar en este programa. Tus redes sociales y nos seguimos con Tommy. Bueno, estoy como Jesús Becerra en Facebook, y bueno, pues ahí las compartimos con ustedes y con todo gusto ahí podrán ver parte de lo que estamos investigando. Perfecto, mi querido Tommy. Tus 4 minutos de fama. Bueno, primero pues agradecerle a cada uno de los presentes su tiempo, su disposición y la parte tan interesante que han compartido cada uno de los presentes, por supuesto desde unas posturas totalmente diferentes y muy respetables como tal. O sea, a mí en lo personal pues me encanta cuando están citando fuentes, que eso le da más credibilidad al asunto, ¿no? Y bueno, o sea, recordemos que la ciencia es rigurosa como tal, no nada más es especular por especular, sino que ya tiene, o sea, se va a la parte de la comprobación, y por tal motivo entonces debe de ser dura en ese sentido, ¿no? En la parte de la lingüística, por supuesto, o sea, se analiza lo que hablas, lo que dices, lo que escribes, y ahí, pues esa es mi chamba, saber exactamente qué estás diciendo, cómo lo dices, y no hay divagación ahí, al menos en nosotros tampoco, ¿no? O sea, porque por eso es ciencia, y me puedo ir al campo de la demostración para saber exactamente qué estás diciendo. Ahora, por otro lado, siempre es bueno estar trabajando, o sea, con otro tipo de personajes que están investigando, haciendo sobre todo una gran labor, que desde mi perspectiva, todo lo que se esté compartiendo a estas alturas, o sea, es muy importante, ¿no? Cada uno va a aportar, por supuesto, de acuerdo a tu grado de compromiso que tú asumas para contigo mismo. Y esto es fundamental, porque si tú no te comprometes, entonces, ¿cómo vas a interactuar si no hay esa parte de compromiso para con uno mismo, ¿no? O sea, el compromiso no nada más es de un horario, el compromiso es de que o sea, tú tienes tu playera, ya sea de tu universidad o de la parte donde tú crees que te va a funcionar, pero si la tienes bien puesta, por supuesto que vas a obtener grandes resultados. Y de eso se trata, ¿no? De estar haciendo investigación, o sea, no todo lo que uno encuentra, por supuesto que es la parte que nos va a proporcionar, o sea, la información requerida. Aquí es la habilidad ya de cada uno para saber si hay una continuidad, o debes de profundizar todavía más en la temática para darle un sustento todavía de mucha más credibilidad, o simplemente pues te vas a basar a lo que muchos están comentando, ¿no? La cuestión de esto es de que, o sea, y lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, muchos repiten y repiten y repiten y repiten lo de hace 30 años o más. No se trata de estar repitiendo ni una ni otra vez, se trata de saber cómo lo disciernes, primero para contigo mismo, y la parte más dura es que tú vas a poner para ti, que lo puedas entender y en ese momento lo puedas transmitir a quienes te van a estar escuchando, porque estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, puedo nombrar a muchísimos, y sobre todo de los medios sociales, y los puedo decir, no tengo ninguna restricción en ese sentido. Ahora, se te acaba el tiempo, amigo, y para decirlos tendrás que tardarte como 1 hora, mencionarlos a todos. Entonces, tus redes sociales y los decimos en otra ocasión. Perfecto, y bueno, o sea, mis grupos como tal son de Facebook, uno es público y el otro es privado. El público se llama Los Misterios de los Otros Seres, y el privado son los otros seres. Les agradezco de antemano su compromiso de estar aquí con nosotros. Son grupos de Facebook, les agradezco. Buenas noches, hasta la próxima. Mi querido Mario,
tu conclusión y tus redes sociales con tu micrófono abierto. Pues mis redes sociales, Mario Morales OVNI, en YouTube, y estamos en Facebook, en Instagram y Twitter. Ahí nos podemos encontrar. Perfecto, pues entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mario, Jesús, los otros seres, la gente que va a conectar, la gente del Coffee Web. Por aquí tenemos a muchos amigos, a Elizabeth, a Luna Bajares, Aventuras Estelares, a Isabel, que aquí estuvieron ahí, esta Ivette, que estuvieron aquí presentes, Nikki. Y bueno, hoy estoy muy contento porque tuve mi primer video de TikTok que pasó el 1.000.000 de visitas. Entonces, ahí vamos creciendo, que también en TikTok vamos a hacer como una campaña para promover de manera también un poco divertida el fenómeno OVNI, porque se necesita seriedad para la investigación, pero creo que también en algunos momentos necesitamos como relajarnos un poquito más. No te va a gustar lo que publiqué hoy, mi querido Tommy, porque publiqué un diálogo extraterrestre entre mi hija y yo, así es que no vas a entender nada, pero a ver qué te parece. Y bueno, un aviso de ocasión. Ayer me publicaron en 3 periódicos diferentes una nota sobre la educación, la OVNI a nivel primaria, pero es una iniciativa que queremos meter de ley. Yo he trabajado muchas cosas de educación. Mañana voy a sacar una campaña formal para ver si se suman a firmar esta petición. Lean mis puntos de vista de por qué es importante que a nivel primaria los niños ya empiecen a conocer esta temática. No es nada más así al aire por decir, todo lo tengo sustentado. En la entrevista no la pude hacer más larga, bueno, en la columna más bien no pude desarrollar más el tema porque me dan, pues evidentemente, un espacio limitado, pero ya que a quien quiera que le comparte, le mandaré como todo el tema completo, incluso si quieren hasta el temario que estoy proponiendo a nivel primero, segundo, tercero, hasta sexto de primaria. Y bueno, a mí me encuentran en todas las redes como Marciano Dovalina. Abrazos para todos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos, terrícolas.